Bueno, entonces aquí tenemos el método cascada. Vamos a hacer una secuencia por método cascada de 3 grupos, ¿sí? Lo primero que se debe hacer para el método cascada es hacer la selección de grupos en donde no se repita ningún movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos arrancar o podemos iniciar nuestro primer grupo y tenemos que se repite el movimiento de C- y aquí tiene C+. Entonces, estos dos movimientos no pueden quedar dentro del mismo grupo porque esto nos genera contrapresión. Entonces lo que debemos hacer es separar estos dos movimientos mediante un grupo. En este caso estoy utilizando estas líneas aquí para separar estos grupos, ¿sí? Y así sucesivamente continuamos con los demás grupos. C+ y A+ pueden estar en el mismo grupo porque no significa que sea el mismo movimiento de un actuador. Sin embargo, A+ y A- no pueden estar dentro de un mismo grupo porque son un mismo actuador pero con diferente movimiento. Por lo tanto, aquí también debo hacer separación de grupo. ¿Listo? Entonces, ya con eso finalizamos aquí nuestro grupo. Tenemos A+ y A-, son diferentes actuadores, sí pueden estar dentro del mismo grupo, no se repite el movimiento, no hay ningún inconveniente. Entonces en este caso aquí ya tenemos tres grupos que vamos a resolver por método cascada. ¿Qué más nos dice el método cascada? Dice que nosotros tenemos unas señales internas, que son las que me indican el cambio de movimiento dentro de un mismo grupo, ¿sí? Yo lo voy a representar en este caso aquí con esta flechita que tengo acá. ¿Sí? Señales internas con esta flechita que tengo aquí, ¿sí? Y vamos a tener también señales externas. Entonces las señales externas son las que me van a representar el cambio de grupo como tal, ¿sí? Entonces voy a utilizar color negro para señales internas y voy a utilizar otro color aquí abajo para las señales externas. La señal externa se representa porque viene una señal por debajo de los grupos. Entonces las que están arriba, estas que están aquí arriba, indican que dentro de un mismo grupo, en este caso el primer grupo que tenemos el B+ y el C-, me está haciendo un cambio de señal, un cambio de movimiento, ¿sí? Dentro de este grupo 1. Mientras que acá por debajo, estas señales externas me van a hacer cambio de grupo como tal. Me van a hacer un cambio como tal de grupo. ¿Listo? Entonces, tengo cambio de grupo por debajo de las señales, ¿sí? Aquí inicia la señal del grupo 1, aquí cambia del grupo 1 al grupo 2, cambia del grupo 1 al grupo 2, cambia del grupo 3 al grupo 4, perdón, del grupo 2 al grupo 3, y aquí finaliza la señal del grupo 3, ¿listo? Esta señal del grupo 3 vuelve y se repite para poder repetir el ciclo, ¿sí? Vuelve otra vez y se acciona para repetir el ciclo. Entonces, dentro del grupo 2 tenemos un movimiento de C+ a A+, y dentro del grupo 3 tenemos otro movimiento de A- a B-. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los movimientos dentro de los grupos y los cambios de grupo como tal. Podemos decir entonces que, analizando nuestro sistema, podemos decir entonces que aquí vamos a tener primero una señal de entrada, puede ser un pulsador 1S1, denominado por la norma DIN ISO 1219-2, ¿sí? Las señales como tal de entrada de accionamiento viene denominada de esta manera 1S1, que me va a dar paso a que arranque mi primer grupo. Entonces, presionando un pulsador 1S1, nos vamos a ir al Fluid Sim y vamos a empezar a poner los componentes. Debemos empezar a mirar qué necesitamos. ¿Listo? Entonces, vamos a acomodar primero las señales y ya nos vamos al Fluid Sim. Entonces, 1S1 me da inicio al grupo 1, ¿sí? Y dentro del grupo 1, ¿qué me dice? Que lo primero que debe salir es el B+. O sea, el vástago del cilindro B se debe accionar apenas se energice el primer grupo. Entonces, cuando se energiza el primer grupo, sale el vástago del cilindro B y me va a presionar el detector 2B2. El 2 es este 2 inicial es del número del cilindro, es el segundo cilindro. El B es de la norma 1219-2, la ISO 1219-2, que nos dice que el B, esta B se utiliza para los detectores o sensores como tal que podamos tener trabajando con los actuadores. Y el número 2 es porque este segundo número 2 que está después de la B indica que es porque está en la salida del vástago. Cuando el vástago ha salido totalmente y él está siendo presionado, se va a identificar que está el 2. Cuando es el 1 después de la letra, ¿sí? Indica que es cuando el vástago está totalmente retraído. Esto que es porque el vástago ha salido totalmente. Entonces, 2B2. ¿Qué me va a hacer este 2B2? Va a hacer regresar el cilindro C.
Cuando la letra tiene un más, por ejemplo, B más, indica que el vástago sale, y cuando, por ejemplo, tiene un menos, indica que el vástago entra. Entonces, 2B2 hace que regrese el cilindro C, ¿sí? El vástago del cilindro C. Cuando regresa el vástago del cilindro C, presiona, este ya es el tercer cilindro, entonces lo cambio al número 3, y como ha regresado, está en la posición de reposo, entonces queda presionando el detector o el sensor 1, ¿sí? Entonces tiene que ser 3B1. Toda esta nomenclatura la encuentran pues en la normativa de la DIN 1219-2, la DIN ISO 1219-2 de la parte neumática. Entonces, este 3B1 me indica cambio de grupo, del grupo 1 al grupo 2. ¿Por qué? Porque aquí ya se me está repitiendo la letra C o el movimiento del actuador C, entonces no se pueden repetir esas dos letras dentro del mismo grupo. Entonces 3B1, ¿sí? El 3B1 me activa el grupo 2, y lo primero que dice es que va a salir el cilindro C, el vástago del cilindro C. ¿Cómo sale el vástago del cilindro C? Presiona el 3B2 acá. Cuando presiona el 3B2 le dice que va a hacer salir el vástago del cilindro A. Entonces cuando sale el vástago del cilindro A, como el A lo vamos a tener A, B y C en ese orden, el cilindro A es el primer cilindro, entonces cuando sale el vástago presiona el 1B2, ¿sí? Cambia de grupo del grupo 2 al grupo 3, y cuando sale presiona el 1B2, ese mismo grupo va a activar el grupo 3, y en ese mismo grupo se va a regresar A de inmediatamente, es el primer movimiento que va a suceder. Entonces cuando regresa A queda presionando el 3B1, ¿listo? Queda presionando aquí el 3B1, y eso es lo que sucede allí. Entonces el 1B1 va a hacer que regrese, cuando regresa A presiona el 1B1 y va a hacer que regrese el vástago del cilindro B. Entonces, por lo tanto, cuando regresa el vástago del cilindro B, va a quedar presionando al 2B1, ¿sí? Al 2B1. Esta última señal 2B1 que está acá indica, digamos que se vuelve ya como un condicionamiento para que arranque otra vez la secuencia. Entonces, ¿qué se hace? Yo normalmente, esta no está dentro de las líneas utilizadas pues como para hacer el cambio de secuencia, pero yo la utilizo para indicar, esta flechita que vemos acá, que estoy poniendo, yo la utilizo para indicar que aquí hay como vuelve y se repite el ciclo, ¿sí? Este ciclo vuelve y se repite, entonces este 2B1 que tengo yo aquí abajo, como es el último que queda presionando, él me va a habilitar como esta señal para que se vuelva a repetir el ciclo, y es el que va a trabajar aquí de manera simultánea con el 2B1. ¿Listo? Entonces tengo como primera instancia dos señales, 1S1 y 2B1, que aunque aquí se repita el 2B1, aquí lo vemos, lo que está haciendo es que está entrando a trabajar en simultáneo con este 1S1. Entonces ya teniendo esto, ya teniendo esta secuencia armada, ¿sí? Ya podemos pasar a hacer nuestro circuito. ¿Listo? Entonces voy a utilizar la herramienta recortes aquí para recortar esta imagen, y la voy a guardar para llevármela al FluidSim y que podamos empezar a graficar el circuito. Listo, entonces continuando, lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es traer esta imagen que tenemos acá, esta secuencia que trabajamos aquí, traerla al FluidSim para poder desarrollarla, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Se puede hacer mediante este mapa de bits de Festo, el programa FluidSim 4.5, hasta la versión 4.5, y yo puedo arrastrar este mapa de bits de Festo, le doy doble clic y le puedo dar aquí seleccionar para buscar la ruta donde tengo la imagen tipo JPG, ¿sí? Ella me admite los formatos JPG. Entonces yo la puse en el escritorio, voy a buscarla por acá, se llama cascada 3 grupos, así le puse, y la selecciono, le doy aquí me muestra la ruta donde queda y le doy a aceptar. Listo, aquí ya tengo mi secuencia, es la misma que tengo acá, solamente que aquí ya me la traje pues para trabajarla directamente desde el FluidSim. Voy a hacer un poquito más pequeña, entonces listo, ya con la secuencia aquí, con la secuencia vamos a empezar a acomodar lo que necesitamos. Entonces lo primero es, ya con la secuencia aquí en el programa empezamos a mirar qué necesitamos. Entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos tres cilindros, A, B y C. Vamos a sacar cilindros de doble efecto. En este caso, lo ideal, como tenemos un accionamiento
doble, digamos que tiene que salir y tiene que volver a entrar a ese cilindro en diferentes condiciones, puedo decir, aquí ya estoy aplicando un poquito de método intuitivo, puedo decir que voy a necesitar cilindros de doble efecto. Eso no quiere decir que no puedo utilizar cilindros de simple efecto, pero yo lo puedo utilizar de esa manera. En este caso voy a trabajar con doble efecto. Este doble efecto yo lo ajusto acá, se tiene una amortiguación y una detección, se la voy a quitar, no lo necesito en este momento. Este sería mi cilindro A. Como vamos a trabajar método cascada, lo ideal es trabajarlo con accionamientos indirectos. Entonces vamos a utilizar válvulas de vías configurables. Voy a utilizar válvulas 4.2 para que no se confundan con las de los grupos. ¿Sí? Entonces voy a utilizar una válvula 4.2 acá, la conecto. Profesor, ¿el método intuitivo y el cascada van juntos? Entonces, continuando, pues esta válvula, yo le voy a poner el escape. ¿Sí? Le voy a poner aquí el escape, la vía 3. Aquí en la vía 4, pues le voy a dar alimentación de presión. Voy a alimentar presión directa aquí con una fuente de aire comprimido. Y voy a decir que esta va a ser con accionamiento neumático para que se pueda activar a través de los grupos. ¿Listo? Entonces aquí tiene accionamiento neumático. Voy a sacar un texto para decir que este va a ser mi cilindro A. ¿Listo? Entonces este va a ser mi cilindro A. Recuerden que el A más es cuando el vástago del cilindro sale y el A menos es cuando el vástago del cilindro entra. Entonces aquí está los cilindros. Como necesito varios, pues voy a utilizar, copio lo que ya hice, este para el cilindro B y otro para el cilindro C, porque necesito 3 cilindros y aquí ya está la configuración como tal. Aquí cilindro C. ¿Listo? Entonces aquí ya tengo mis cilindros A, B y C con sus respectivas válvulas. Aquí lo que sigue es empezar a insertar los grupos y empezar a organizar ya la secuencia según lo que me demanda pues aquí. Entonces tengo cilindro A, B y C, les voy a dar un espacio un poquito más amplio para poder conectar ahorita los detectores. ¿Listo? Primero estamos haciendo como una especie de alistamiento de todo lo que se necesita. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Tenemos detectores. Sabemos que por cada cilindro van 2 detectores. Entonces vamos a poner los detectores dándole doble clic en etiquetas de accionamiento. Yo puedo mirar aquí los parámetros de cuánto es la máxima carrera de mi cilindro. En este caso es de 100 milímetros. Y aquí voy a tener etiquetas de accionamiento. 1V1 para el cilindro A y 1V2. El 1V1, el número 1 siempre va a estar en la posición 00, que es cuando el vástago está retraído, y la posición 100-100 del 1V2 va a ser cuando el vástago esté totalmente expuesto, si haya salido totalmente. Lo mismo sucede para el cilindro B, ¿sí? Como es el segundo cilindro, entonces 2V1 y 2V2, 00 para el 2V1 y 100-100 para el 2V2. ¿Listo? ¿Por qué 100? Porque es la máxima longitud de la carrera de mi vástago. Y para el tercer cilindro, que es el C, entonces 3V1 y 3V2, posición 00 para el 1 y 100-100 para el 2. ¿Listo? Ahí ya tengo mis etiquetas de accionamiento, ya con esto puedo empezar a trabajar esta secuencia. ¿De qué manera? Con los grupos que vamos a trabajar, ¿listo? Entonces, para trabajar el método cascada se trabaja con válvula 5.2, voy a sacar una válvula 5.2 por acá, debe ser una válvula 5.2 biestable, con accionamiento y retroceso neumático. ¿Sí? Le voy a poner de una vez los escapes a las vías de escape, y estas son las que me van a activar. ¿Qué tengo acá también? ¿Qué me está diciendo? Aquí tengo un grupo, 2 y 3 grupos, ¿cierto? Entonces estos grupos yo los puedo hacer de diferentes maneras. Puedo sacar cualquier elemento de acá que me permita hacer una conexión. Por ejemplo, voy a sacar este filtro, ¿sí? Voy a sacar un elemento que pueda hacer esta conexión, conecto acá, vengo acá y conecto de nuevo, ¿sí? Y ya elimino los elementos como tal y me queda una línea de grupo. O lo que puedo hacer también, por ejemplo en este caso, es conectar dos manómetros, sensores de instrumentos de medida, 2 manómetros, uno acá y el otro acá, y conectar los manómetros de aquí a acá, y ya ahí me queda un grupo. De preferencia yo trabajo de esta manera, entonces voy a quitar los manómetros y voy a dejar la línea de grupo nada más, que me representan las conexiones tipo T en el circuito como tal. Entonces voy a necesitar 3 de estas líneas, porque tengo 3 grupos, 1, 2 y 3, ¿sí? Tengo 3 grupos, entonces voy a necesitar 3 líneas de estas. Control C, Control V. Listo, aquí las voy acomodando.
Aquí está para el grupo 1. Y selecciono y otra para el grupo 2. Entonces aquí ya tengo mis 3 grupos, simplemente debo identificarlos, ya aquí solo falta identificarlos mediante el texto. Lo voy a poner acá. Grupo 1, grupo 2 para el que está aquí abajo, ¿sí? Grupo 2 y grupo 3 para el que está aquí, para el último grupo que está acá. Entonces ahí ya tengo mis 3 grupos. El método cascada me dice que por la cantidad de número de grupos yo voy a utilizar válvula 5.2 y la cantidad de válvulas 5.2 que voy a utilizar es la misma cantidad de grupos que tengo menos 1. En este caso quiere decir que como tengo 3 grupos, voy a trabajar con 2 válvulas 5.2. Estas válvulas 5.2 deben ir conectadas entre sí para que la presión vaya a través de ella. Entonces la salida de la vía 4 de la 5.2 va conectada a la vía 1 de la que está más arriba. Entonces conecto la salida 4 de la primera válvula 5.2 al primer grupo, la vía número 2 de la primera válvula 5.2 al segundo grupo, y la tercera salida, que es la vía 2 de la válvula 5.2 que está acá abajo, la segunda, la conecto al grupo 3, porque la vía 4 debe pasar la vía número 1 de la 5.2. Entonces, ¿para qué? Para que la presión que viene directamente desde el compresor, que pasa por el depósito, ¿sí? Y que pasa a su vez por la unidad de mantenimiento. Entonces, esta presión que viene acá, tengo punto de aire a presión, tengo compresor, tengo depósito, viene acá, pasa por la unidad de mantenimiento, ¿sí? Y le voy a poner una válvula de seguridad aquí, normalmente es una 2.2, normalmente es una 2.2, válvula de vías configurables, una 2.2, una especie de válvula o paro de emergencia, lo voy a colocar, siempre lo utilizo. Esto es opcional, pero pues lo ideal es que en todos los sistemas neumáticos esté. Accionamiento mecánico con enclavamiento y retorno por muelle, ¿sí? Entonces, esta alimentación de acá siempre va a ir directamente a la vía de alimentación de las vías internas de la válvula 5.2. Entonces sube la presión por acá y ella primero me va a estar accionando el grupo 3. Este grupo 3 se va a estar accionando porque es una regla. Continúo entonces, esta válvula de seguridad entonces es como un paro de emergencias ante de pronto alguna eventualidad que suceda aquí en la alimentación de presión. Entonces que primero se vea afectada esta válvula y no me afecta el resto del sistema. Es preferible cambiar una sola válvula a cambiar todo un sistema. ¿Listo? Entonces aquí ya sacamos nuestra válvula 5.2 para que cambien de la posición de reposo a la posición de activación, para que pueda dar paso a las siguientes vías, pues yo hago una conexión directa, ¿sí? Entre una válvula y otra, entre los accionamientos de las dos válvulas, y si tuviese más válvulas tendría que hacer la misma conexión de los accionamientos para todas, para que cuando se active, por ejemplo, el grupo 1, esta cambia la posición de activación, y bueno, la posición a cada una para que pueda permitir el paso de la presión entre las válvulas y pueda llegar a diferentes grupos. Listo, entonces, ¿qué más tenemos? Nos dice que tenemos un 1S1, voy a sacar el texto acá, y el 1S1 va a ser una válvula de 3 vías, 2 posiciones, monoestable, con accionamiento por pulsador. Aquí está, que va a ser mi pulsador como tal, el que me va a dar el accionamiento al sistema. Entonces, este va a ser el 1S1. Este va a ser el 1S1 y este 1S1 yo lo voy a poner aquí de inmediato con la alimentación. Dice que trabaja en simultáneo con un 2B1, pero el 2B1 todavía no lo voy a poner. Lo voy a poner aquí directamente conectando y el 2B1 va aquí, pero lo voy a conectar de último. Entonces, ahora sí, ya tenemos prácticamente la estructura del método cascada con 3 grupos que vamos a necesitar cada uno de estos detectores que tiene el cilindro. Entonces, esos detectores también son válvulas de 3 vías, 2 posiciones, normalmente son válvulas de 3 vías, 2 posiciones, con accionamiento mecánico, rodillo por rodillo, ¿sí? Y son monoestables. Entonces, aquí lo coloco. ¿Cuántos detectores hay? Miren que cada cilindro tiene 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a tener 6 detectores de estos. Voy a utilizar 6 detectores de estos, los voy a colocar acá, ¿sí? Y aquí ya me voy con los 6 detectores que necesito. Entonces control V. Aquí ya están los 6 detectores. Entonces es ponerle las marcas. Las marcas las pongo parándome aquí en el rodillo. Y estas marcas corresponden a estas posiciones que tenemos aquí arriba en los cilindros. Entonces, por ejemplo, este va a ser mi 1V1.
ahí ya queda accionado, dice que está presionado. 1B2, ¿sí? En este caso todos los 1 ya están presionados. Todos los 1 ya están presionados. ¿Por qué? Porque aquí están al principio, entonces como el vástago de los cilindros está en reposo, está presionando los 1 allí. Eso es lo que está sucediendo en ese caso. Voy a separar aquí un poquito. Listo, entonces todos estos van a ser, esto va a ser por ejemplo el 2B1, el 3B1, ¿sí? 3B1, todos los 1, 2B2 y 3B2. Entonces ahora sí, ya aquí podemos empezar a conectar para que nuestro sistema funcione. ¿Qué nos dice? Que activando el 1S1 y el 2B1, que todavía no lo he puesto, pero él va aquí, en esta posición, va a accionarme, el primero me va a accionar el primer grupo, ¿sí? Revisemos si esto está sucediendo. Que el primer grupo, aquí me muestra que hay conexiones abiertas, es porque no he conectado, no hay problema. Voy a simular. Yo primero debo cerciorarme de que una de las reglas es que el último grupo siempre inicia energizado. Entonces, este último grupo siempre debe estar energizado cuando yo alimente con presión. Aquí voy a cerciorarme de que sí esté pasando al primer grupo. Entonces, presiono el S1 y aquí me cambia el primer grupo. Si yo muevo acá, me cambia el grupo 2 y si muevo acá, al grupo 3. Entonces ya está funcionando correctamente la parte de los grupos. Listo, aquí ya se alimenta el primer grupo y en el primer grupo me dice que sale el cilindro B, el vástago del cilindro B. Entonces, como el accionamiento del vástago del cilindro B es este que está acá a la izquierda, entonces yo por cuestión de las vías, cuando cambia, sube la presión, entonces voy a enviarlo al grupo 1 directamente conectado. ¿Por qué? Porque son estas señales las que me lo están enviando. No tengo que poner ningún detector. Entonces, aquí sale primero el cilindro B. ¿Listo? Lo primero que va a suceder es que sale el cilindro B. Aquí lo relaciono. Ya aquí puedo ampliar un poquito la pantalla. Aquí lo relaciono. ¿Sí? Y lo primero que va a suceder acá es que va a salir el cilindro B. Se activó el primer grupo y sale el cilindro B. Es el primer movimiento. Presiona el 2B2. Aquí está presionando el 2B2. Entonces así me voy dando cuenta qué es lo que va sucediendo puntualmente con cada uno de los grupos. Entonces, presiona el 2B2, voy a ampliar un poquito esta imagen acá. Presiona el 2B2 y dice que va a hacer regresar al cilindro C. Entonces el 2B2 yo lo tengo acá y el cilindro C regresa por la derecha. Conecto acá el retroceso del cilindro C y como estamos trabajando el grupo 1, esta señal también pertenece a la alimentación del grupo 1. Entonces lo llevo acá al grupo 1. ¿Listo? Luego dice que cuando regresa al cilindro C presiona el 3B1 y este 3B1 que está acá me está generando un cambio de grupo, del grupo 1 al grupo 2. Entonces el 3B1 es este que yo tengo acá, lo voy a conectar aquí, conecto a presión directa, ¿sí? La alimentación de presión viene directamente y esta que viene acá al grupo 2. ¿Dónde se activa el grupo 2? Acá. Miren que cuando hay presión acá sube y se alimenta el grupo 2 aquí. Entonces revisemos esta primera parte que está sucediendo acá. Bueno, aquí en este momento no nos va a funcionar porque el cilindro C debe quedar afuera según esta reglamentación, entonces no vamos a poder hacer el cambio de segundo grupo. Terminemos las conexiones y ahí ya revisamos el funcionamiento. Entonces, cambia el grupo 2. En el grupo 2 lo primero que debe suceder es que el cilindro C sale, entonces va directico conectado, el accionamiento del cilindro C va conectado directamente al grupo número 2. Aquí está, grupo 2, accionamiento del cilindro C. Cuando se acciona el cilindro C, presiona el 3B2, ¿sí? El 3B2 lo presiona y va a hacer que se accione o va a hacer que salga el vástago del cilindro A. Entonces viene el vástago del cilindro A, sale por aquí, lo conecto y esta señal ¿dónde pertenece? Miren que está aquí dentro del grupo 2, entonces esta alimentación pertenece al grupo número 2. ¿Listo? Sale el cilindro A, presiona el 1B2 y el 1B2 me va a decir que va a hacer cambio del grupo 2 al grupo 3. El 1B2 yo lo coloco acá al lado del 3B1, el grupo 3 se alimenta de aquí y conecto aquí el detector a alimentación directa. Entonces 1B2 cambia del grupo 2 que está acá activo al grupo 3. Cuando este se presione, manda la presión y me envía el aire como tal al grupo 3 para que se energice toda esta línea del grupo 3. Listo, paso al grupo 3 y entonces lo primero que va a hacer es hacer regresar a aquí. Porque es el primer movimiento y siempre los primeros movimientos vienen conectados a los grupos directamente porque ya sus cambios o sus señales están sucediendo en los cambios de grupo. En este caso el 3B1 acá para el grupo 2 y el 1B2 para el grupo 3. Regresa al cilindro A
y presiona el detector 1V1, ¿sí? Entonces el detector 1V1 va a hacer regresar al cilindro B. Aquí tengo mi 1V1, aquí hace regresar al cilindro B, 1V1 acá, ¿sí? Y pertenece a qué grupo? Al tercer grupo de la alimentación. Lo conecto aquí, tercer grupo, y el 1V1 acá. Cuando regresa el cilindro B, él va a estar con el cilindro B, presiona el 2V1. Y este 2V1 es el que entra a trabajar aquí en simultáneo con el 1S1. Y lo conecto acá de manera simultánea, una encima de otra. Entonces, si el 1S1 y el 2V1 está conectado, arranca el grupo 1. Entonces, revisemos en este momento lo que hemos hecho aquí. Ya no tengo ninguna conexión abierta, ya no hay ningún problema. Activo la válvula de seguridad. El último grupo inicia energizado. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Miren que aquí para el grupo 3 tengo A- y B- y aquí está sucediendo. ¿Listo? Aquí el 2B1 ya está presionado porque el B está en la posición de reposo. Entonces vamos a revisar qué sucede aquí. Entonces vamos a ver. 1S1 pasa al grupo 1, debe salir B y hacer el accionamiento aquí de C. ¿Listo? Entonces ahí regresa. Va sucediendo como tal. El C queda afuera. Por efectos de que arranqué primero el sistema y C no estaba afuera, entonces él va a quedar, lo primero que va a hacer es salir. Entonces, esta situación yo la puedo cambiar porque yo puedo dar el parámetro acá. Yo puedo dar el parámetro acá de cómo va a arrancar o cómo va a iniciar el cilindro, la configuración. Entonces, cómo va a arrancar? Él puede arrancar desde afuera o desde adentro como tal. ¿Listo? Entonces, se le puede poner que el parámetro sea que inicie afuera o inicia adentro como tal. ¿Listo? Entonces, la posición del pistón. Vamos a por acá. Sí. Vamos a verlo aquí. ¿Listo? Entonces, aquí ya cambiando la posición del pistón, como el último movimiento es que se empiece afuera, entonces debe estar aquí afuera presionando el 3V2. Entonces ahora sí ya tengo que la posición del pistón está afuera. Entonces lo primero que él va a hacer es que tiene que quedar afuera. Ya le cambiamos aquí la posición del pistón. Posición del pistón, aquí está. ¿Listo? La C. Aquí quedó, entonces él está afuera. Pero me hace el cambio acá de grupo. Entonces en la primera secuencia lo que va a suceder es que va a salir C. Pero ya de ahí en adelante ya se acomoda porque se ya ha salido, entonces puede arrancar la secuencia normal. ¿Listo? Ahora, ahí ya tenemos C que está afuera, entonces está cumpliendo los parámetros para que arranque bien la secuencia. Entonces 1S1 y 2B1 me activan B, miremoslo aquí, ¿sí? Luego regresa a C, vuelve y sale C, sale B, regresa a C, vuelve a salir C, sale A, regresa A y por último regresa a B. Y aquí está la espera de que vuelva a iniciar mi secuencia. ¿Listo? Y ahí ya tenemos método cascada con 3 grupos, 2 válvulas y esa es la explicación como tal.